las sesiones anteriores lo que estuvimos haciendo, bueno, dar una introducción breve y parte de la instalación de Decode, y empezamos a hacer un ejercicio que es el ejercicio del proceso de solicitud de viáticos, que fue el que decidimos en conjunto. Entonces, básicamente nos basamos de esta definición de formulario, que es el que se tiene actualmente del lado de Atlassian, en donde vienen pues, los campos básicos para hacer la solicitud de viáticos. Tomamos de base esta definición, hicimos por ahí un pequeño análisis y movimos parte de estos definición de campos a un archivo de Excel, que fue el que estuvimos trabajando, ¿no? Donde vimos aquí básicamente cuál es el ID de cada una de las entidades, bueno, de las propiedades de la entidad, perdón. Identificamos cuáles de esas propiedades eran catálogos, y ya luego hicimos una definición, nosotros internamente si eran algo que llamamos nosotros value maps, que son catálogos muy pequeñitos que no requieren administración, algo muy parecido a lo que sería un select, un combo box, en donde son valores fijos y donde el usuario final o el administrador no tiene injerencia, sería más bien del lado de desarrollo, donde tenemos la opción de poder modificar esos catálogos. Nuevamente deben ser catálogos muy pequeños, que no requieren interacción con el usuario, con el administrador del sistema, ¿no? Y por otro lado tenemos los catálogos, que son los que pues sí requieren cierta administración o cierta interacción con los administradores, y esos, la idea es que los podemos definir como un data source. Entonces, nos quedamos justamente ahí y ya habíamos hecho gran parte de la definición. Si vemos de este lado, teníamos ya nuestro formulario ya diseñado con algunos ajustes y ya habíamos empezado a hacer algunos catálogos justamente del lado de Value Maps. Vamos a verlos por acá. Del lado de los Value Maps teníamos ya el tipo de gasto y tipo de egreso. Y del lado, vamos a ver mejor la documentación para que veamos. Aquí ya tenemos nuestra entidad de solicitud de viáticos. Algunos campos nuevamente son value maps y otros ya teníamos este tipo de solicitud y plaza de auditoría. Ya eran dos catálogos que son administrables que dimos de alta la sesión pasada, ¿no? Ok, bueno, retomando nuestra definición, nos hace falta todavía el ID de empleado, ahorita lo comentamos. Tipo de solicitud, ya lo capturamos, el ID que autoriza también lo tenemos que vincular con el ID del empleado. ID de proyecto también estamos ya luego vincularlos. Plaza consultoría, y esto ya lo dimos de alta. ¿Qué otra teníamos? Prioridad ya está. Tipo de gasto ya lo tenemos, tipo de egreso. Región sede, creo que la región sede es la que nos hace falta vincular. Esta región sede, digo, podríamos en algún momento reutilizarla si ya hubiera un catálogo y si no, digo, lo podemos dar de alta rápidamente, ¿no? Vamos a dar de alta región sede nada más para recapitular lo de la sesión pasada y vamos a crear esa entidad rápidamente, nada más para que veamos, recapitulamos el proceso, ¿no? ¿Cómo creamos entidades? Nos vamos a la parte de Data Source. Aquí damos de alta un nuevo data source, en este caso va a ser región sede, lo vamos a poner así. Recuerden que la descripción es opcional, pero la idea aquí es que podamos describir un poco la función de la entidad. Esto es para temas documentales, básicamente. Y vamos a poner aquí un campo, nombre de despliegue, que es un campo que deberíamos de capturar. Y esto igual, lo vamos a poner, el administrador es el que va a poder hacer esto, la edición, creación y eliminación solamente del superusuario, temas de seguridad de la tabla. Y ya luego, pues vamos a definir las propiedades. Las propiedades, como es un catálogo, pues debe ser nada más el ID y el nombre del valor del catálogo. Entonces,
podríamos dar de alta aquí mismo o simplemente pues, de alguno de los otros catálogos que ya tenemos, podríamos clonar esas propiedades, que es lo que estoy haciendo aquí. Aquí recordarán que en la parte inferior tengo la posibilidad de poder copiar una propiedad, importarlas de otra tabla o inclusive pegar algunas definiciones, palabras que me las convierte ya luego en tablas, ¿no? Tenemos esas tres opciones rápidas para hacer copy-paste de ya sea de la misma tabla o de otras tablas. En este caso hice un copy-paste de otro catálogo, en donde ya nos trajo el identificador del catálogo, que por defecto lo manejamos como un long, autoincremental, no se puede editar, y luego ya manejamos un campo de string con nombre, que sería el valor propiamente del catálogo, ¿no? Y eso ya lo que podríamos hacer ya luego es generar una vista. Bueno, de esta tabla aquí yo ya puedo tener acceso a los datos, así de simple, ya creamos la tabla, definimos las propiedades y ya pudiéramos empezar a capturar información. Si quisiéramos no tenerlo del lado de la administración, sino te digo del lado del menú de desarrollo, sino ya directamente en este menú de catálogos, tendríamos que crear un menú. Vamos a hacerlo rápidamente para que veamos cómo creamos una opción de menú que sea la vista. Aquí vamos a definir región, más región, sede. Vamos a ponerle que es el nombre de la opción del menú que vamos a generar aquí. Definimos quién es el padre, va a estar adentro de catálogos. Vamos a ponerle un orden 30, que esté en la posición 3. El tipo, esa es la parte importante, le vamos a definir que va a ser un grid, y ese grid que va a estar vinculado hacia la tabla de región sede, que es la que vemos acá abajo. Y de esa forma, bueno, lo vamos a definir que es el estatus, el estatus activo. El rol que va a poder ver esta opción de menú va a ser solamente el administrador. Y pues es todo, ¿no? Nada más quién puede crear, o sea, una cosa es que pueda ver el catálogo y otra cosa es que pueda interactuar con el catálogo. Entonces, el rol que tenemos en la parte de aquí arriba, el rol de administrador es quien puede ver la opción de menú, va a poder entrar a ver el catálogo como tal dentro del grid, pero quien va a poder crear es, en este caso también el administrador, quien va a poder editarlo el administrador, y quien va a poder borrar solamente el superusuario. Con eso le estamos dando no nada más los permisos que vean el catálogo, sino también que interactúen con el catálogo. Y de esta forma, pues ya tenemos creado nuevamente una opción de menú que es del tipo grid y que está vinculado al catálogo, a la tabla que acabamos de hacer, ¿no? Región sede. Y ya con eso tenemos aquí en catálogos, pues región sede, donde vamos a poder comenzar a dar de alta en nuestras regiones, ¿no? Esto, desde luego, en el caso de región sede, digo, ya siendo estrictos, deberíamos de vincularlos a la definición que que hay. Región sede ya es un catálogo que existe desde Odoo, me parece, inclusive también en COS debería de estar. Entonces, ahí tendríamos más bien que vincularnos contra esos catálogos. Pero bueno, ahorita vamos a ponerlo así y ya en lo que nos conectamos a, este, a la base de datos de Talent Key por alguna de las que ya tengamos. ¿Cuál era el valor que tenemos? Noroeste. Occidente, centro. Eso por poner nuevamente un ejemplo de algunas y ya. Entonces ahora, ¿cómo vinculamos este data source, esta tabla que acabamos de hacer, ese catálogo contra si vemos en la formulario de viáticos, tenemos por acá región sede, que ahorita es un campo de texto, podemos escribir lo que queramos, y la idea es que esto se convierta ahora lo vinculemos con el catálogo para poder seleccionar de forma correcta la sesión en base al catálogo. Entonces, para eso directamente nuestra definición de nuestra tabla, que es solicitud de viáticos,
nuestras propiedades que se llama región sede. Lo único que tenemos que agregarle es un atributo que se llama data source, un atributo extendido nuevamente aquí. Estos, cuando abro yo aquí, son atributos extendidos. Esos atributos extendidos les dan cierto comportamiento al campo que viene por default. Región sede, pues es un tipo string, es lo único que necesitamos definir. Va a almacenar un string, pero ¿de dónde viene ese string? Pues aquí definimos que es del data source, que es región sede. Vamos a ver dónde está. Región sede, justamente. Y vamos a definir que el value, el value field es que sea el campo ID, que guarde el campo ID en lugar, y de hecho esta región sede como lo tenemos debe ser más bien un entero, un long, que es como definimos este value field, que es el ID, que es un long, entonces para que esté de forma correcta. Y pues ya, eso sería todo lo que tenemos que hacer para que, ahora sí, viáticos, cuando nos vayamos a región sede, ya nos aparezca aquí alguna de las opciones que está dadas de alta en el catálogo. Y hacemos la corrección. Costo también y administrador, ventas, proyecto, tipo de gasto. Perfecto. Bueno, hasta ahí digo, vamos complementando, pero fue un pequeño resumen de la sesión anterior. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario respecto a lo que vimos en la sesión anterior para pasar a un siguiente tema? Al parecer, no, Javi. Bien. Bueno, vamos a avanzar. Ahora, ¿qué nos hace falta de nuestro análisis aquí de lo que tenemos que vincular? Bueno, un atributo clave es el ID del empleado y ID que autoriza. Este ID de empleado básicamente es, digo, pudiera estar vinculado al empleado, pero realmente lo que debemos de vincular más que al empleado es al usuario este, que está solicitando, ¿no? Digo, pudiera ser que en algún momento ese ID del empleado que está solicitando fuera más bien que alguien haga la solicitud de viáticos por él. Entonces sí tendría que ser un combo, pero yo pensaría que de entrada, pues, quien solicita el viático debería de automáticamente debería relacionarse con el usuario que está llenando la solicitud. A menos, claro, nuevamente que alguien lo llenara para un usuario que no fuera él mismo, ¿no? Y eso, pues, sería más bien una regla de negocio que tendríamos que definir. Que ahí lo que podríamos hacer es incluso dejarlo, dependiendo de tu rol, si eres un administrador, que el administrador pudiera él cambiar ese valor, pero por default, para un usuario normal, este campo no le aparecería. Bueno, primero vamos a vincularlo con el usuario, estos dos, el ID que autoriza y el ID del empleado. Más bien vamos a ponerlo como ID que solicita, creo que sería la forma correcta. Y la idea es que lo vinculáramos a la tabla de usuarios. Y ahí porque, de hecho, el usuario a su vez puede ser un empleado, pero son diferentes entidades. Normalmente, si nosotros lo viéramos en el sistema, digamos, de recursos humanos, hay un ID de usuario, que es el que le da permisos de loguearse y que tiene acceso al sistema, y ese ID de usuario tiene vinculado a su vez una relación con la tabla de empleado. Entonces, un usuario, pues, normalmente podría ser un empleado o no necesariamente, podría tener un rol diferente el usuario que el ID del empleado, y el ID del empleado, donde lo que va a tener es la información del empleado propiamente, con todos sus datos. Información del empleado que es bastante extensa en el caso de RH. Entonces, lo ideal sería más bien ahí que lo vinculemos con el ID del usuario y ya luego el usuario, que es el que interactúa con el sistema, y ya luego ese ID del usuario pues tiene un vínculo hacia el ID del empleado, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a cambiar de entrada nuestra definición.
de solicitud de viáticos y le vamos a poner aquí, en lugar de ID de empleado, lo vamos a cambiar por ID solicita. Y otro es el ID que autoriza está de este lado, ¿no? Bien. Ok. Ahora, ¿cómo vinculamos este ID del empleado, bueno, del usuario, ID de solicita contra el usuario? Pues simplemente lo único que tendríamos que hacer aquí es pues, vincularlo con la tabla de user que ya existe actualmente, ¿no? Y el value, pues lo vamos a manejar aquí, value field, pues contra el ID directamente. Y con eso ya podríamos directamente vincular esta, bueno, tanto esta como el ID que autoriza hacia la tabla de usuarios. Ahora, ¿qué pasa si los usuarios, pues, a lo mejor quisiéramos reutilizar los usuarios que ya están directamente en otro sistema, como el de Talent Keep, como el de recursos humanos, ¿no? Para no tener que estar, para no tener que estar volviendo a capturar todos los usuarios, o que sean dos sistemas diferentes en donde cada quien tenga sus propios usuarios y eso pues, es un problema, ¿no? Primero vamos a ver, ahorita ya lo vinculamos y qué es lo que va a pasar del lado de viáticos, que cuando lleguemos aquí ya tenemos el empleado, aquí ya aparecen pues, los dos usuarios que tengo actualmente en mi administración de Code, tengo aquí dos usuarios que son pues, el administrador y un usuario de pruebas, ¿no? El administrador tiene todos los roles, administrador, programador, superusuario, usuario, y el de pruebas solamente tiene un rol de user. Son dos usuarios que vienen por default cuando instalamos Copa, ¿no? O Decode. Entonces, bueno, y una vez que nosotros lo vinculamos hacia esta opción del usuario que el empleado, pues aquí ya nos va a aparecer que podemos seleccionar cualquiera de estos dos. Ok, ahora esto vamos a corregirlo porque está muy pequeño, ¿no? ¿Cómo lo corregimos? Si recordarán, nos vamos a la vista, que en este caso es de viáticos. Y aquí tenemos dos configuraciones. La configuración del grid, que es cuando entramos a la parte de usuarios y vemos todo como un grid, como si fuera el Excel, donde vemos todos los usuarios, donde podemos hacer scroll y ver cuántos usuarios hay y cosas así. Y otro en donde tenemos las propiedades de la forma, que son ya directamente, pues sigue la vista de detalle que tenemos de la forma y en donde aquí podemos nosotros definir qué propiedades son las que se van a ver, o en este caso las que se van a excluir. No tenemos seleccionada ninguna, por lo tanto se van a ver todas. Y por otro lado tenemos dos propiedades extendidas que son similares a las que podemos definir del lado del modelo. Todo esto lo podemos definir del lado del modelo. Sin embargo, las recomendaciones del lado del modelo no hay que poner propiedades de vista, como es el caso el width, que es el 100%, lo demás. Esto no conviene ponerlo del lado del modelo, puesto que son ya propiedades muy específicas de visualización. Eso más bien dejarlo, digamos que abierto para que ya en la vista, dependiendo de tu configuración, pues puedas definirlos. De otra forma, vas a poner del lado del modelo, digamos, el width a 100% todo, y está bien, pero si tuvieras que cambiarlo del lado de la vista, pues habría que estar sobreescribiendo en cada lado donde quieras, y más bien sería lo contrario. Entonces, ahí lo que recomendamos es ya propiedades ya muy específicas como el tamaño, o sea, de visualización ya muy particulares, estilos, digamos, definirlos del lado de la vista y no del lado del modelo. Pero nuevamente, ambos se pueden definir en el lado del modelo, digamos, este width lo podría haber definido del lado del modelo y aquí lo puedo reemplazar, ¿no? Entonces, aquí en este que es el width, pues también el ID del empleado debería estar y de una vez aprovechamos para a lo mejor tipo de gasto, tipo de egreso, no sé, no, sede, usuario creado. Bueno, estos ya están, estos son de seguimiento, prioridad, fecha, importe. Pues ya, creo que son los únicos que debemos de tener. Con un width 100%.
Y eso pues nada más era para que aquí ya cuando lleguemos a la vista ya tenemos esta ley del empleado, que ya es un campo que es más ancho, por si hay nombres muy largos, y también estos de acá abajo, tipo de gasto, tipo de egreso y región sede, ya los ampliamos, ¿no? A lo mejor estos son muy pequeñitos, podría haber estado pequeño, pero bueno, para que se vea más uniforme la forma, ya los homologamos a los demás, salvo los que son de prioridad. Prioridad que es, vamos a ver. De hecho, está hasta sin descripción. Vamos a ver cómo está nuestro data source. La propiedad de prioridad. Prioridad. Y esa no sabemos qué es. Vamos a ver en la prioridad. Sí hay un catálogo, un value map, ¿no? Y creo que ese no lo habíamos identificado acá, se nos pasó. Proyecto, importe, prioridad, sí, nos faltó aquí definir baja, media, alta, por un ejemplo, ¿no? Y ese pues tendría que ser, bueno, ¿quién me dice que debería de ser este? ¿Debería de ser un value map o debería de ser un catálogo? Un value map. Exactamente. Entonces vámonos de este lado y vamos a agregar rápidamente un value map que se llame prioridad. Y vamos a poner aquí, baja, no, no, escribir, creo que sí. A ver. Bueno, acá teníamos más, pero sí. Quitamos. Es HP. No. Así está bien, ¿no? Este, sí, sí, está bien. Luego, ¿qué más? Ya que tenemos copiamos nuestro value map, nuestro valor, o sea, nuestro nombre del value map, y lo tendríamos que definir en prioridad. Tendríamos que dar de alta nuestro value map con el nombre de prioridad, y con eso sería todo. Acuérdense que cada que hacemos un cambio del modelo, hay que darle aquí reload the script engine para que tome el cambio, para que se recargue y ya tome esa definición que hicimos el cambio en el modelo. Nada más, de hecho, del lado del modelo, si hacemos cambios en la vista, eso, en los menús, eso no hay que reiniciar el script engine, eso automáticamente los toma, pero del lado del modelo sí tenemos que cambiarlo. Bueno, aquí ya tenemos nuestro catálogo también y aquí en empleado, pues tendremos que empezar a vincular también ya contra un empleado ya específico. Campus obligatorio, pero no nos está dejando. Posiblemente porque teníamos ya almacenado uno y estaba choco. A ver. Es que creo que el empleado, el usuario, lo tenemos como. Ahorita vemos. Es un entero. Sí, que sea un long. Y del otro lado lo tenemos como solicitud de viáticos, string. ID de autoriza es un long. Ok.
Listo. La persona que autorice también. Administrados. A ver si ya nos deja. Nos está dejando. Posiblemente porque ya teníamos guardado un dato ahí y se nos... Ahorita vemos y si no creamos otro, y borramos eso. A ver, vamos a ver si aquí está bien. No lo tengo mal. Vamos a revisarlo. Es que sí. Lo que sucede es de que posiblemente en nuestra tabla de usuarios no tengamos ese dato de... Un segundo. Usuario. Sí, no tiene un ID. Mi test tiene un ID. Ok, era eso. Básicamente digo, en nuestra tabla de usuarios no teníamos IDs, porque eso fue una definición posterior que hicimos y por default en la instalación no venían esos dos datos, entonces pues venía vacío el ID y por lo tanto pues no lo tomaba de aquel lado como si fuera, como es obligatorio, y decía, oye, pues ese usuario no tiene un ID como tal. Entonces, si nos vamos a viáticos ya nos debería de permitir seleccionar aquí el administrador y que autoriza, pues es el mismo. Esta persona que autoriza, pues va a ser aquí. Bueno, este va a ser el administrador y este va a ser el que solicita, es el usuario test. Y listo. Ya tenemos esos dos vinculados. Ahora, pero ¿qué pasa si yo quisiera vincular estos usuarios con respecto a los de otra base de datos, ¿no? Comentábamos que nuestra definición de tablas o de las entidades, nosotros podíamos definir aquí directamente el modelo y el data store. El data store es el tipo de base de datos, ¿no? Por default aquí estamos usando MongoDB. Entonces aquí yo podría ponerle si va a ser MongoDB o si va a ser un SQL o va a ser cualquier otra base de datos. Inclusive pudiera tener más de una base de datos de MongoDB, una que esté apuntada a localhost y otra que esté apuntada a la DRH y otra que esté apuntando a cualquier otra base de datos. Pero al final hay un archivo de configuración que está normalmente, digamos, en nuestro archivo, en nuestro proyecto. Hay un archivo que se llama global.js, en donde ahí viene la configuración de las diferentes bases de datos. Aquí está, digamos, esta MongoDB. Aquí viene, digamos, este está apuntando la entrada localhost, y aquí podemos poner el URI o la configuración específica que necesitemos para conectarnos a la base de datos, ¿no? Y aquí viene, digamos, como nuestra clase o nuestro driver que se va a utilizar, vamos a utilizar para conectarnos a este MongoDB. Si fuera aquí un Mongo embebido, que es un MongoDB, pero que se instala localmente, que se levanta ahí como si fuera, digo, está embebido dentro de Java, esto es más como para pruebas, lo podemos también utilizar este MongoDB, o si fuera un MySQL, digamos, aquí está el ejemplo de MySQL, defino aquí cuál es nuestro driver, y pues se va a llamar así, mi data store va a ser MySQL, y con eso nos vamos a poder conectar a una base de datos SQL, ¿no? Entonces yo podría poner dos bases de datos MongoDB, una que sea localhost y otra que sea, digamos, MongoDB-local, RH, para que fuera hacia otra base de datos, ¿no? No nos vamos a conectar a la base de datos de RH de forma directa, puesto que pues tendríamos que crear usuarios, abrir seguridad y todo lo demás, entonces no lo vamos a hacer ahorita, pero sí yo tengo una base de datos de RH local, que es un clon que tengo por la parte de desarrollo. Entonces, lo que sí puedo hacer para simular
es no conectarnos directamente a la base, al data store remoto de RH, pero sí simplemente al esquema, que es copa-RH, que es una base de datos que tengo local dentro de mi base de datos. Y entonces aquí lo único que le estoy diciendo es, esta tabla de colección de usuarios, la vas a tomar de la base de datos de RH, no de la base de datos del curso que tengo ahorita, sino de la de RH. Y el mismo store que es localhost, o sea, localhost y base de datos RH. Y con eso, si recargo ya mis usuarios, vamos a ver mis usuarios, en lugar de tener dos, yo ya tengo aquí a los 1,262 usuarios que tenemos dado de altas en el sistema de RH, ¿no? Y aquí ya con su, bueno, correo electrónico, pago, todo lo demás, ¿no? Y con eso ya podríamos vincularnos directamente. Bueno, aquí como estoy conectando mi base de datos al otro sistema, a la otra base de datos de RH, en teoría, pues ya podría usarlo para autenticarse, ¿no? Entonces ya tendríamos la misma base de datos para autenticarnos en la parte de usuarios, pero aquí lo más relevante es que yo ya podría aquí directamente en este empleado, pues empezar a buscar cualquiera. A ver, ¿alguien me da su nombre, apellido? Vamos para ver si estamos. Bueno, que está dado de alta en el sistema de RH. ¿Alguien tiene algún apellido nada más? Roldán. Verónica, ¿no? Y aquí está Vero que está solicitando y a lo mejor aquí quien va a autorizar, pues es a lo mejor, no sé, Catalina Naps. Y listo. Bien, bueno, y de esta forma ya tenemos vinculado ahorita nuestra tabla de usuarios con la otra base de datos, que es la de RH. Y digo, nuevamente hay que pedir permisos. Yo aquí la tengo local, no me estoy conectando a la base de datos de RH hasta que no me digan permiso y accesos y todo lo demás, pero ahorita como la tengo local, pues simplemente estoy simulando que me estoy conectando, pero al final tenemos ahorita el mismo el mismo resultado, ¿no? Y algo interesante, si se dan cuenta, este select, es un select que les comentaba yo, tanto el select como el grid son componentes que ya están diseñados para trabajar de forma con un volumen muy grande. Aquí son 1,000 y tantos usuarios y se dan cuenta es muy ágil. Si yo recargo esto y vuelvo a cargar aquí, esto lo está trayendo rapidísimo. Y si yo me puedo ir aquí al final, y si se dan cuenta, pues se ve como que en blanco, pero porque cada que voy yo haciendo el scroll, haciendo una solicitud al backend y está trayendo nada más el fragmento del scroll, digamos, haciendo paginación para traer nada más los elementos que se muestran directamente. Lo mismo este buscador, si yo le doy aquí Solís, pues me está haciendo una búsqueda directamente en el backend. Esto ya no lo vemos nosotros y está trayendo directamente los datos que sean aquí. Aquí puede haber no 1,000, sino puede haber 1,000,000 y los vamos a poder manejar dentro de un select sin ningún problema, ¿no? O mucho más, ¿no? 100 millones, los que sean. Realmente no hay ningún tema. Desde luego tendríamos que tener ahí los índices ya cuando es un número muy grande, nada más para que la búsqueda y el scroll se haga de forma eficiente, pero no hay ningún problema por el tamaño de los selects, que tengamos que traer todos los valores, los 1,000 y tantos o el millón y tantos, y eso pues sea lente, sino estos ya automáticamente, tanto el select como el grid, el mismo grid que tenemos de este lado de usuarios, ya lo está haciendo la paginación. De aquí tenemos 1,262, pero nuevamente una vista, no está trayendo todo, nada más está trayendo un fragmento, que es lo que se alcanza a ver, y conforme voy haciendo yo el scroll, va trayendo los demás datos. Digo, no se alcanza a percibir, pero aquí está yendo a traer por fragmentos parte de la información. Digo, nuevamente, lo mismo podría ser mucho, mucho más grande, ¿no? Entonces, esa es la parte de la ventaja de que estos componentes ya están preparados para un volumen grande, entonces ya nosotros no nos preocupamos por ese lado. Bien, ¿qué más? Bueno, dudas con respecto a esta parte del formulario. Ahí ya cerramos, creo que con esta parte del formulario y ahorita vamos a pasar con el tema de procesos. Bueno, aquí todavía nos haría falta algo para empezar a ver el tema de los data sources y los data processors y data services, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos de eso.
Pero bueno, ¿dudas hasta aquí? Va, bueno, entonces, a ver, con esto podríamos nosotros ir haciendo nuestra solicitud de viáticos, pero bueno, aquí a lo mejor algo que deberíamos de manejar internamente, que yo creo que lo vamos a ver hasta mejor el proceso. Nada más quisiera ver si proyectos. Ah, proyectos, nos hace falta proyectos, ¿verdad? Mm, ahí tendríamos que irnos creo que también en Talent Keep hay una tabla de proyectos, si mal no recuerdo. Mm, ahorita lo vinculamos. Vámonos a conectar a Talent Keep, pero déjenme, es que no tengo. Me voy a dar de alta de momento el otro. Me voy a salir de este, voy a dar de alta el de RH localmente bueno, el demo que tengo yo de RH aquí es un clon, no es la versión que está en línea. Nada más para ver si hay una tabla de proyecto y la podemos vincular rápidamente ya para cerrar ese tema, ¿no? Y si no, lo dejamos pendiente quiero meterme más bien a otra sección. Vamos a ver localhost. Credenciales. Vamos a ver, digo, también para que más o menos vean, este sistema de Talent Keep también está desarrollado con Decode y aquí vemos justamente un modelo de cómo están aquí, digamos, un sistema ya un poco más complejo. Están los usuarios, está la parte desde luego del empleado, que es uno de está proyectos, justamente esta tabla que es la que necesitamos. Y pues muchas más tablas, ¿no? Que son las que vemos de este lado que estuvieron trabajando. Y algo interesante es que este sistema de Talent Kit, todo se desarrolló con Decode y básicamente casi todo está configurado. Digo, no sé si, creo que no anda por aquí. Bueno, pero está Vero, también ella es la que conoce un poco más también de este sistema. Y si verán, todo esto se definió con Decode y es un sistema que está prácticamente un 99% con Decode, solamente configurando, sin meter código, ¿no? Pero bueno, si hay una tabla de clientes, vámonos a la parte de IA rápidamente para tomar esa definición. Proyectos, perdón, que dije clientes. Proyectos, y vamos a decirle que la importe. Y esta es la definición como tal de proyectos. Entonces vamos a tomar esta definición de aquí. Y nos la vamos a llevar del otro lado para que podamos importarla y luego vincularla contra la base de datos de RH y ya con eso tengamos esta definición de esta tabla también del otro lado, ¿no? Entonces, nos conectamos nuevamente a nuestro ambiente del curso. Si se dan cuenta, aquí, bueno, aunque todavía tiene más o menos los colores, aquí le cambiamos el logo, pero todo esto puede ser configurable, no tiene que ser necesariamente así con el logo de Copa, lo demás, puedes cambiarlo completamente. Entonces ya nos regresamos al otro. Copa, ok. Y, bueno, nos vamos aquí rápidamente. Pues sí, vamos. Proyectos, le damos aquí implementar. Esto lo que estoy haciendo es rápidamente aquí, por el lado el asistente de Ian me permite editar por texto. Ya de aquí ya lo acabo de implementar y ya me debe aparecer aquí mi proyectos. Esta tabla de proyectos en donde yo aquí tengo mis datos, que ahorita pues lo tengo aquí definida el esquema de proyectos, pero está apuntando directamente a mi base de datos. Tendremos que igual apuntarlo al modelo de Copa-RH para que ya estuviera jalando la información de la otra base de datos.
Y ahí está intentando cargar. Dice que son 186, pero está tardando. No sé por qué. Muy posiblemente porque es que aquí hay otras tablas que dependen de esto y no nos dimos cuenta que es compañía cliente. Y pues seguramente está intentando jalar los datos de esas tablas y no puede, ¿no? Es eso. Esta no nos los trajimos. Entonces vamos a modificar ahorita estos dos. Sí está apuntando data source de compañía y de cliente. Entonces, digo, o nos traemos estas tablas o bien, pues eliminamos esta definición ahorita porque realmente lo único que necesitaríamos sería el nombre del proyecto, y si está activo o no, podría ser, ¿no? Déjame pensar. Vamos a quitarlos ahorita para rápido y si los necesitamos los volvemos a traer. ¿Ok? Entonces ya está, ya eliminamos esa definición de este lado y aquí ya tenemos nuestros proyectos directamente que son los que están vinculados a la otra tabla de RH, otra base de datos de RH. Entonces ahora sí del lado de Talent Keep, perdón, de viáticos, ya podemos vincular también el ID de proyecto. Ya no supimos bueno, la data source de proyectos y el value. No sé si era ID o vamos a ponerlo así y ahorita vemos cómo se llama. Acá en el ID. Proyectos, vamos a ver cómo se llama su llave y de qué tipo es. Es string y es un ID. Ok. Entonces, pues ya. Solicitud de viáticos. En ID proyecto es un string y es el campo ID. Entonces, pues ya estamos bien. Entonces, ya aquí del lado de solicitud de viáticos ya tenemos también un vínculo hacia proyectos. Directamente. Ya podremos seleccionar algún proyecto o buscarlo, no sé. HSBC Mobile. Sí. Listo. Bueno, hasta ahí vamos, bien. Ahora, necesitamos empezar a definir un proceso, en donde hacer el análisis de un proceso en donde tendríamos que ver este flujo de solicitud de viáticos. Digamos, aquí lo que hicimos nosotros es generar una tabla en donde están todas las solicitudes de viáticos. Esto podría ser más para un administrador, en donde ve aquí todas las solicitudes, no hay un estatus aquí de la solicitud, debería de haber un estatus, hay que agregárselo, en donde pueda ver, pues está solicitado, aprobado, rechazado, lo que sea, ¿no? Pero esto es más bien una tabla donde podemos ver todas las solicitudes y administrarlas, una base de datos normalita. Pero cuando hablamos ya de un proceso, ahí hablamos de otros conceptos diferentes, en donde el usuario final no debería de ver todas las solicitudes de viáticos, simplemente debería entrar a un lugar en donde hace su solicitud y luego debería tener la posibilidad no nada más de ver, ver sus solicitudes ya creadas y cuál es el estatus de las mismas, ¿no? Nosotros le llamamos más, es una bandeja de procesos, una bandeja en donde tú puedes definir ahí, pues cuáles mis solicitudes, inicio una solicitud y nuevamente voy rastreando la solicitud. Y luego también todos los usuarios administrados o los que intervienen del lado del proceso de solicitud de viáticos deberían de tener la posibilidad también dentro de su bandeja de ver si tienen pendientes de aprobación o de aceptación, o sea, todo el flujo, digamos, de ese proceso lo debemos de poder definir y hay que justamente identificar, haciendo un pequeño análisis ahora del proceso, cómo deberíamos de hacer esa definición, esos estatus y esos pasos, ¿no? Dentro del proceso. Hay algo que me hace falta
previo a la parte de procesos que por este ejercicio que hicimos como que eh, no se ha dado mucho la oportunidad, pero sí me gustaría eh, poder, por lo menos ahorita mencionarlo y ver si pudiéramos hacer un ejercicio. Les comento ahorita lo que hemos visto del lado de Decode, está la parte de los data sources, que ya vimos gran parte de lo que hemos estado haciendo, los value maps. Hay algo que le llamamos las validaciones. Estas validaciones sirven pues, para poder validar directamente los campos, ¿no? Hay algunas validaciones que por default ya trae si es un string o si es un entero, bueno, si es un entero, si es un double o cosas así, ya automáticamente traen ciertas validaciones que debemos de cumplir, o si es requerido, ¿no? Esas no las tenemos que definir, pero ¿qué pasa cuando tenemos alguna validación un poco más compleja? A lo mejor un RFC, ¿no? Entonces, ese RFC, digamos, si yo quisiera aquí y vamos a hacerlo de ejemplo, porque eso no es un campo que lo está pidiendo, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo en el caso de que a lo mejor como el solicitud de viáticos debemos de tener su RFC, que debe estar dentro de la tabla de empleados, ¿no? Pero bueno, nuevamente, ahorita vamos a hacer nada más un ejemplo que no viene dentro de nada, nada más es para poder hacer una validación. Le vamos a agregar aquí un campo de RFC de facturación. RFC de facturación. A lo mejor no viene mucho al caso nuevamente, pero vamos a ponerlo nada más ahorita de ejemplo y lo marcamos aquí como eliminar para que sepamos que y al rato no nos reclame Armando de que ese campo que tiene que hacer ahí, ¿no? Pero bueno, ahora lo vamos a poner ahorita de ejemplo para fines que podamos demostrar esta funcionalidad. Le vamos a poner a lo mejor después de ID que solicita un 25. Ok. Y entonces, lo que vamos a tener ahora acá es un campo que dice RFC, en donde yo aquí puedo escribir lo que se me da la gana, y pues me dice que es correcto, porque yo no puse ninguna validación sobre este campo de RFC, ¿no? Entonces, ahí viene la parte relevante. Tenemos, respecto a validaciones del lado de Decode, tenemos dos formas de validar. Una forma es del lado del front, que es con esta parte de validaciones que vemos aquí, validators. Estas validaciones es un catálogo de validaciones que nosotros podemos reutilizar a lo largo de todo nuestro sistema, ¿no? Entonces, la idea es que para que tú no tengas que estar validando campo por campo, en donde si vas a requerir un RFC, pues tengas que poner tu expresión regular o tu validación directamente en tu forma. Y si alguien más tiene que hacer la misma validación, tiene que volver a capturar en la forma o en la vista esa validación. Aquí la idea es que nosotros tengamos un catálogo en donde tú puedas ya definir cuáles son tus validaciones por default y ya los desarrolladores, pues cualquiera, simplemente si vamos al modelo, aquí si se dan cuenta tengo dos que son de ejemplo, sin embargo son dos que están definidas aquí puedo yo agregar cualquiera, digamos vamos a poner otra RFC, no voy a escribir la de RFC, porque ya está dentro del catálogo por default, pero vamos a hacer el ejemplo. Aquí un RFC, defino que va a ser una expresión regular, y el mensaje de error, debes de cumplir con el RFC, o sea. Y aquí yo ya podría definir ya luego en los atributos extendidos, a lo mejor la expresión regular, expresión, que sería ya directamente pues mi expresión regular para RFC, que habría que generarla, ¿no? Pero bueno, estas ya hay definidas varias, ¿no? Ahorita voy a eliminar esta nada más para que veamos, pero aquí ya tú puedes definir diferentes tipos de validaciones, mínimo, máximo, máscaras, es decir, las máscaras que pues, deben de cumplir con cierto formato en específico, cosas así. Vamos a eliminar esta. ¿Por qué? Porque ya de lado ya hay algunas validaciones que ya son, digo, no, la idea es que no cada que instales T-Code ya tengas que estarlas generando, porque hay algunas que sabemos que se deben de cumplir.
Ahorita les muestro como cuáles. ¿Dónde está? Solicitud de viáticos. Si yo me voy aquí a este RFC y le doy aquí el atributo extendido validaciones, y aquí puedo seleccionar una o varias de las que ya están previamente definidas. Una de ellas es la de RFC, teléfono, CURP, no sé, el zip code, el correo electrónico, digamos, es una validación que pues ya debería de estar ya predefinida, ya nada más definimos, este es un email, este es un zip, este es un RFC, o lo que sea, una CURP, que son las básicas que debemos de tener. Entonces, en el caso de RFC, simplemente le digo que pues debe ser una validación de tipo RFC. Nuevamente, estas no están dentro de este catálogo porque vienen ya de forma globales, pero ustedes pueden sobreescribirlo o agregar una nueva dentro de Validator y ya se van a reutilizar, ¿no? Y ya con esto, pues sería todo. Si nos vamos ahora acá a viáticos, y quisiera yo nuevamente aquí poner cualquier valor X, pues ya aquí ya no, me va a decir que el RFC de facturación es inválido, ¿no? Entonces aquí ya tendría que cumplir forzosamente ese entonces 0429 0, para que me deje pasar con el RFC, ya me lo validó correctamente. Entonces, nuevamente, la parte de validaciones, estas validaciones son del lado del front y tenemos validaciones también del lado del back. Del lado del backend, ahorita vamos a pasar a ellas, pero básicamente allá lo que podemos hacer es con otro concepto que se llama de este lado, que se llama los data processors. Estos data processors, es donde nosotros podemos definir la lógica de negocio alrededor de las interacciones con la base de datos. Es decir, cuando yo quiera, aquí yo defino a lo mejor viáticos. Procesor. Este es el identificador nada más, ¿no? Y aquí yo voy a definir este data processor sobre qué tabla o qué entidad va a interactuar, en este caso a lo mejor solicitud de viáticos. Y luego le voy a definir sobre qué acción. Puede ser consulta, alta, modificación o eliminación, es decir, este procesador es una especie como de filtro que se va a invocar previo a la acción con la base de datos. Es decir, a lo mejor si voy a hacer una modificación, aquí le pongo o un alta o todas, ¿no? Le puedo poner aquí qué es lo que voy a hacer, ¿no? Pero en este caso, si voy a hacer, bueno, un alta y una modificación. Si voy a hacer esto, le pongo aquí un orden, el orden porque yo puedo tener muchos procesos y quiero ver en qué orden se ejecuta cuál primer proceso, luego cuál es el segundo, se van encadenando hasta que logre la acción. Y esto lo que va a hacer este procesor básicamente es como la capa de servicios que hay del lado cuando tú desarrollas tú tienes tu vista de tu interacción con la base de datos, tu alta, baja, modificación, y esto lo vamos a ver como una especie de trigger, o como un CRUD function, o como lo quieras ver, que es en donde tú, cuando vas a interactuar, aquí en este caso, cuando va a hacer un alta o un update, se va a ejecutar este código que vemos aquí, esta función más bien. Este es en el request, es previo a que se guarde la base de datos, y este es en el response, este es con la respuesta de la base de datos. Es decir, si voy a hacer un alta, el objeto JSON que llegue y se va a guardar a la base de datos pasa por aquí, por esta función. Aquí lo podemos procesar, modificar o validar. Podemos mandar una excepción aquí y decir, ¿sabes qué? Pues, no cumple con el requisito y del lado del backend, ¿no? Y luego, y una vez que se guarda la base de datos, entonces luego viene la respuesta de la base de datos y esa pasa por esta función, esa respuesta. O si queremos nosotros hacer una transformación. Y ahorita podríamos hacer algún ejemplo rápido, ¿no? A lo mejor, no sé, vamos a poner esta misma validación que hicimos del RFC, ahora vamos a poner aquí que si request. En el request viene toda la operación de la transacción, nada más vamos a imprimirla para que veamos. Vamos a darle aquí un print. Request, y le vamos a dar aquí request. Este código que estamos viendo aquí es un código JavaScript, pero es un código JavaScript que se ejecuta del lado del backend. Es un código Java al final, o sea, está corriendo sobre Java, nada más que el lenguaje, como nuevamente aquí lo que queremos es que esta lógica sea una lógica dinámica, que podamos cambiar al vuelo, que pueda ser interpretada y no tengamos que
generar un código que tengamos que subir, hacer el deploy y todo el tema que sabemos que tenemos que hacer cuando modificamos código Java. Y aquí la idea es que tú rápidamente definas esta función. Es una función que está vinculada nuevamente al data source de viáticos con altas update. Y con esto ya lo que vamos a hacer, cada que se quiera hacer un alta o un update de la tabla de solicitud de viáticos, va a pasar por esta función y va a imprimir aquí un request. Bueno, va a imprimir el objeto request. Ese objeto request es la solicitud completa que viene, ¿no? Tenemos otros atributos como es el data source, que es el nombre del data source. Vamos a imprimir aquí data source. Vamos a imprimir aquí también la acción. Y los transaction params es un arreglo de parámetros que podemos compartir entre los diferentes. La transacción CAX es una transacción y si hay más de uno, un data source y data service vinculado a la operación, a la transacción, se van a ir estos transaction params, es un objeto, es un hash map donde puedo yo ir agregando atributos y los puedo compartir entre todos los data sources y los data services de la transacción. Pero bueno, vamos a imprimir eso nada más para que veamos qué atributos llegan y cómo funciona, ¿no? Lo recargo y entonces ahora, si nos vamos, ahí me voy a quedar, voy a abrir otra ventana para que no perdamos en donde estamos. Y si me voy a solicitud de viáticos y hago cualquier update aquí, a lo mejor, no sé, vamos a ponerle un cambio. Información básica, le doy aquí guardar. Datos guardados correctamente. Sin embargo, acá, si se dan cuenta, ya nos imprimió esta información en la consola. Justamente el transaction params es un arreglo, es un hash map, un objeto que podemos compartir entre todas las operaciones. La acción fue un update, el data source fue un solicitud de viáticos, que fue la tabla que se modificó, la acción que se hizo, y luego viene el request. Y este request, mejor lo vamos a ver aquí, un JSON formatter para que veamos qué es lo que trae. Y básicamente lo que trae aquí es igual parte de la información del data source, la operación, el tipo de consulta que se hizo, que fue exact, el component ID, que es el component de la vista que hizo la invocación, y luego viene la parte relevante, viene el data. Este objeto data es tal cual la información que se va a guardar a la base de datos. Esto es, digamos, aquí lo que me están pidiendo, es un update, me dice es un update de este objeto que se va a guardar en la base de datos, ¿no? Aquí viene el ID, en este caso, de los viáticos y toda su información que se va a guardar, ¿no? Y ya luego viene inclusive un all values. All values son los datos de la forma anterior, es decir, estos son los datos previos y estos son los datos nuevos, ¿no? Esto es para que tú pudiéramos hacer una comparación y a lo mejor llevar un log de qué es lo que cambió, qué cambio se hizo y guardar otra tabla con los datos, no sé, digo, ahí podríamos nosotros siempre requerir. Esto viene también en el origen, es del URL donde se hizo el cambio y inclusive, bueno, el origen que es el servidor y el refer que es el URL de donde se ejecutó ese cambio, ¿no? Así es que nosotros podíamos validar por host, por URL, por o por cualquiera de los atributos, por componente que invocó, pudiéramos hacer validaciones, filtros, cosas así, ¿no? Entonces, con esto ya podríamos nosotros hacer rápidamente dos cosas. Podríamos a lo mejor agregar un campo nuevo, que haga un cálculo, ir a otra base de datos, hacer una consulta, una compensación, lo que quisiéramos hacer previo a que se guarde, o simplemente hacer una validación. A lo mejor podríamos poner aquí, no sé, veíamos lo del RFC, ¿no? Digamos, que tenemos una validación del lado que cumpla primero en el front con el criterio, pero también podríamos poner aquí rápidamente, nada más como para que viéramos. Podemos poner if request, si se dan cuenta, el objeto es el objeto request, pero los datos vienen en el request.data, ¿no? Request.data tiene ya los datos del request y aquí hay uno que se llama RFC. Si se dan cuenta, al final es un objeto JSON que realmente es un hash map, es algo parecido a un hash map en donde yo tendría que pedir, si fuera en Java tendría que pedir el objeto request, luego un get data, un get object o lo que sea,
y luego un get RFC, get string RFC para que obtuviera esto, pero como JSON ya automáticamente, bueno, ya, JavaScript ya automáticamente maneja sus objetos como si fueran JSON y podemos navegar con ellos como si fuera pues, una definición de JSON. Por eso escogimos JavaScript para poder tener la interacción con estos datos, porque así es muy rápido. Request.data.rfc, lo que en Java podría ser mucho más complicado, pero finalmente esto atrás trae Java, ¿no? Pero con esto podemos llegar rápidamente a ese dato. Y si RFC a lo mejor starts with... starts with, vamos a ponerle SOGJ. Vamos a ponerle que si no empieza con SOGJ, que mande. Acá. Si no empieza con eso, que mande una excepción. So, no inicia con SOGJ. Digo que esta es una variación que nos lo estamos sacando de la manga ahorita y no debería ser así. Ahorita la comentamos, nada más es para ejemplificar que del lado del backend, aquí ya una vez que tenemos el objeto previo que se guarda en la base de datos, pudiéramos nosotros validar y mandar simplemente una excepción que este valor no cumple con lo que queremos, ¿no? Y entonces ya de este lado, aquí pues, si guardo, no debería haber problema porque ese valor, pues sigue estando así, pero vamos a poner SOG, SOUJ. Ya me dice que no inicia con SOGJ. Entonces, lo que sucede es que este valor ya no lo guardó la base de datos. Aquí me está directamente mandando la excepción y este valor no lo está enviando y no está dejando que se guarde. ¿Hasta qué? Hasta que cumpla directamente con este criterio de SOGJ. Y ya me mandó los datos correctamente. De hecho, hay una forma de validar mucho más compleja. Ahorita simplemente mandé una excepción, un throw, y ya, pero yo podría aquí mandarle un objeto más complejo y decirle qué campo y qué validación o qué datos debería demostrar directamente en la forma, pero eso lo vamos a ver más adelante. Nada más no me quiero detener mucho en ese tema. Bueno, ¿dudas, comentarios hasta aquí? Aquí sí ya metemos un poquito en más código, pero esto nada más nuevamente es para demostrar cómo, bueno, igual esto lo dejo así, pero lo voy a desactivar para que sirva de ejemplo, quede de ejemplo, pero pues no va a estar operando porque pues es un ejemplo que no viene al caso, ¿no? Y ya con esto pues ya está inactivo y ya podemos seguir poniendo aquí lo que queramos sin que tengamos esa restricción. Pero nuevamente aquí hice dos validaciones, una validación del lado del front que cumpla con el formato y una validación del lado del back que cumpla con algún otro criterio. Pudiera ser también con una expresión regular del lado del back o cosas así, pero que también hay, bueno, JavaScript tiene una librería muy buena para el manejo de expresiones regulares y pero se puede hacer de lado muy simple también validaciones de ambos lados, ¿no? Del lado del front, pues es para tenerla a lo mejor un poco más a la mano sin que tengamos que saturar el servidor para validar todo, pero siempre es bueno tenerlo también del lado del back, ¿no? O si se puede de ambos lados, mejor. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios? Creo que no, Javi, todo va bien. Va. Bueno, otro de los conceptos que tenemos acá son los data services. Ya lo habíamos comentado en la primera sesión muy rápido, pero básicamente los data services son igual que los data processors, pero eso se hacen posterior a que se hizo la acción a la base de datos. Es decir, en el data processor se hace la invocación al data processor, se ejecuta la base de datos, se regresa al data processor con la respuesta, y una vez que pasa ese ciclo, esa operación con el usuario, entonces entra ya luego el data service en un proceso, en un thread aparte, donde ya no está bloqueando la transacción del usuario, y ahí lo ocupamos más como para hacer operaciones
de notificaciones posterior a que se haya hecho la acción, ¿no? Un ejemplo, un envío de correo electrónico, ¿no? Quiero enviar un correo electrónico y una vez que se hizo la solicitud de viáticos, digamos, y quisiéramos mandar un correo electrónico al usuario de que se ingresó la solicitud, lo podríamos hacer directamente aquí con el Data Service, en donde, vamos a ponerle send email, en donde a lo mejor después de que se hizo la solicitud de viáticos, entonces aquí ya después del alta, y aquí deberíamos de poner el código directamente para enviar el correo electrónico en base pues a los datos que vienen en la solicitud, ¿no? Eso lo vemos después. Quisiera ver primero ir avanzando con la parte del modelado del proceso. Pero bueno, aquí esta es una forma en donde ya este correo electrónico puede tardar o pueden ser muchos correos o la operación que queramos hacer. Pero si es después de que ya se hizo la acción, entonces es un data service. Si se dan cuenta que ya no tenemos el request y response, porque esto pues ya es posterior, ya simplemente es una notificación. Igual también tenemos el request, bueno, el request y responses de la operación que se hizo, o sea, qué es lo que guardaron en la base de datos, qué es lo que regresó de la base de datos, aquí lo tenemos por si quisiéramos, pues, revisar algo, digamos, a lo mejor dimos de alta un registro en la base de datos, en el request va a venir la solicitud, pero en el response va a venir el ID de la solicitud de viáticos, ¿no? No viene en el request, viene en el response, entonces ahí posiblemente necesitamos el response para poder obtener ese ID de la solicitud que se hizo, ya que se generó más bien, que fue un ID autogenerado, y ya luego podríamos, pues mandar llamar al correo electrónico con el ID de su folio y todo lo demás, ¿no? Aquí digo, podríamos también a lo mejor en algún momento mandar a lo mejor por lo menos un print de este request y este response para que viéramos cómo se ejecuta. Pero nuevamente este sería posterior a que se haya hecho la acción. Pero bueno, me gustaría que planteáramos el ejercicio de la solicitud el proceso de solicitud de viáticos, y ahí me gustaría que sí interactuáramos todos de ser posible, que abran sus micrófonos y empecemos a discutir un poquito cómo debería de ser este flujo de solicitud de viáticos. A lo mejor vamos a nuevamente abrir nuestro Excel, digamos, para hacer una primera definición y ya luego, ¿no? Entonces, lo primero que deberíamos de identificar serían cuáles son esos estados que debería de tener nuestro proceso. A lo mejor vamos a poner aquí estados inicialmente, ¿no? Los estados que debería de tener, a lo mejor, inicialmente sería a lo mejor el estado de solicitado, ¿no? Bueno, lo voy a poner acá abajo y ahorita lo acomodamos, nada más. Estado solicitado. ¿Y qué otro estado deberíamos de tener? Aceptado, Autorizado. autorizado más bien. Vamos a ver. Y otro rechazado, ¿no? Sí. A lo mejor algún otro estado que pudiera ser como cambios o solicitud de cambios, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Qué más estados deberíamos de tener?
Digo, habría que ver ese proceso. Creo que ahorita me imagino que en el sistema que tiene actualmente nada más se llena la solicitud, se manda el correo y pues ya luego alguien hace todo el trámite, pero la idea es que aquí tú pudieras ver, darle seguimiento a ese trámite, ¿no? Y ver quién lo aceptó, en qué fechas y llevar todo ese registro justamente de seguimiento. ¿Están de acuerdo? Ahora, quisiera comentarles un poquito acerca de los procesos, para que veamos cómo funciona una máquina de estados, vacaciones. Ok. Un ejemplo de un proceso definido bajo la metodología más que metodología, bajo la especificación de BPMN, ¿no? Business Process Management Notation. Y básicamente esto es lo que normalmente definimos todas cuando definimos un proceso. Es, digamos, un poquito el estándar para documentar procesos y definición de procesos, ¿no? Si quisiéramos ver un proceso, digamos, el proceso de solicitud de vacaciones, lo podríamos ver de esta forma, ¿no? El empleado hace la solicitud, bueno, tenemos un evento de inicio, luego el empleado hace la solicitud y la solicitud luego, pasa a la aprobación del jefe, y de la aprobación del jefe, pues hay una validación, un gateway que se encarga luego de ver si lo aprueba o lo rechaza. Si lo aprueba va hacia RH y si lo rechaza va a incluso que va hacia el correo electrónico rechazado y luego también igual, si valida recursos humanos y si lo rechaza se va para acá y manda el correo electrónico rechazado y si lo aprueba pues ya manda aquí un correo de aprobación y termina, ¿no? Y eso, eh, y bueno, y aquí tenemos dos eventos de fin, uno evento de fin normal y otro con error, ¿no? En donde pues se termina el flujo. Y ahí es y aquí tenemos una interacción también con pues, los datos de solicitud de vacaciones. Esa es la forma correcta en la que, bueno, no es la forma correcta, pero es una forma en la que normalmente nosotros documentamos nuestros procesos. Les comentaba yo de que en algún tiempo desarrollé un sistema un BPMS justamente para crear procesos de negocio y utilizamos justamente esta especificación de BPMN tanto para la parte del modelado. De hecho, esta imagen fue generado con esa herramienta que desarrollamos para modelar procesos y también pues estaba el motor de procesos basado en la especificación de BPMN 2.0 y teníamos más de ciento y tantos artefactos que son los que estaban aquí, los elementos de graficación y cada uno tenía cierta lógica y implementamos toda la especificación y era un relajo hacer ya luego la implementación de un proceso basado con toda esta definición. Entonces, ahí el tema que teníamos es, lo que nosotros nos dimos cuenta es de que a lo mejor este proceso lo podemos ver bien desde el punto de vista documental, de decir, pues sí se ve, más o menos se entiende, pero ya cuando íbamos a implementar este diagrama como tal, no nos servía para implementar porque había muchos otros elementos que debíamos de considerar. Entonces, a lo que llegamos es que al final teníamos que tener un diagrama de BPMN que cumplía con la especificación y que debería de, y que cumplía también con la ejecución del proceso como tal, y otro diagrama que era más para la parte documental del proceso. Eran dos vistas diferentes, la vista de la documentación del proceso para que el usuario entendiera y otra la vista de ejecución. Porque si le dábamos la vista de ejecución, el usuario no tenía ni idea, o sea, no quedaba claro más bien porque era mucho más técnico. Entonces, al final, la experiencia que me dejó el desarrollo de esa herramienta de administración de procesos basada en BPMN es de que no era muy práctico ya para fines de la ejecución y definición de un proceso. Entonces, justamente para esta tercera iteración, porque ya antes habíamos hecho una basado en BPEL, que era otro estándar para poder también documentar y orquestar procesos y cosas así, que era también otro estándar que se quedó en desuso, pasó a BPMN. Y ahorita lo que nosotros hicimos, retrocedimos, en la tercera iteración retrocedimos a conceptos mucho más básicos, pero mucho más prácticos para hacer diseño de procesos. Y es algo como esto lo que vemos aquí.
Esto es un diagrama basado en una máquina de estados, redes de Petri o más bien autómatas. Seguramente muchos en la universidad vieron la teoría de autómatas. Y es algo muy simple de cómo podemos interactuar. Y aquí la parte relevante también es que si se dan cuenta, en digamos que forma anterior, aquí lo que nosotros manejábamos en este BPMS, lo que hacíamos aquí es creamos una instancia del proceso. Había un proceso, había una instancia del proceso. Aquí una vez que iniciaba el proceso, aquí ya estaba corriendo el proceso. Entonces el usuario todavía no hacía la solicitud, pero ya tenemos una instancia abierta porque ya desde aquí tenía que iniciar el proceso. Y luego aquí no estábamos manejando la información propiamente de la organización, estábamos manejando una instancia del proceso, no una instancia de solicitud de viáticos. ¿Sí me entiendes? No un registro de solicitud, sino lo que teníamos aquí es una instancia del proceso y adjuntamente tendríamos que ir agregando los objetos o las entidades que hagan la solicitud de vacaciones, perdón, pero realmente aquí lo que teníamos es una instancia del proceso. Entonces, al final, lo que cambiamos acá fue, como ya del lado de Decode traemos toda la parte ya del manejo de las entidades, lo demás fue una forma mucho más ágil de cómo podemos vincular las entidades que ya venimos manejando del lado de la solicitud, en este caso de vacaciones, con respecto al proceso. Y ahorita les voy a poner un ejemplo de cómo funciona esto. En el caso, digamos, del ejercicio que tenemos ahorita de solicitud de viáticos, o para cualquier proceso, si lo hacemos de forma natural, me refiero sin sistemas, de forma tradicional en papel, lo que tenemos que hacer es un formato, ¿no? Pues un Word donde viene pues te dan un formato que tú tienes que llenar para hacer tu solicitud de viáticos, ¿no? Sin sistema. Entonces tú tienes que llenar tu Word, ya tienes un machote que llenas toda la información y ese machote seguramente aparte de los datos que tú tienes que llenar, hay datos que tienen que llenar, en este caso el área de administración, los recursos humanos o todas las áreas que vayan a interactuar. Entonces tú tienes un formato grandotote, tú llenas nada más una parte de ese formato y luego ese formato lo pasas, lo mandas, en este caso a administración, y administración pues ya recibe tu formato y dice, bueno, lo firmas, a lo mejor tú de tu lado de que hiciste la solicitud, llega a recursos a administración, checa si el proyecto tiene o no tiene solvencia, si hay presupuesto, todo lo demás, valida a lo mejor el monto de acuerdo a los días y a lo que tengas que hacer, y al final dice, pues sí te lo aprueba, y pone su sello y su firma de quien lo está aprobando, y luego lo pasa a lo mejor ya luego a, no a administración, sino a finanzas, para que hagan la transferencia del dinero, lo demás, pero es un documento que van pasando de entre un área a otra área, hasta que se hace, y van firmando hasta que ya termina y se cierra ese proceso y alguien lo sella y lo archiva, ¿no? Que es la solicitud. Y pues ahí tú ya, pues una vez que tú mandas tu documento, a lo mejor pues, tienes que ir a preguntar ahí en qué momento o checar si ya te cayó tu saldo, tu depósito, no, lo demás, ¿no? Pero de forma tradicional es el mismo documento, la misma solicitud que tú llenas, que se va pasando de entre un área y otra y simplemente van llenando los datos hasta que al final pues, se guarda el archivo. Es como normalmente hacía cualquier trámite, ¿no? De forma tradicional con papel. O se van adjuntando documentos y se va armando ese expediente hasta que al final ya pues se cierra y guardan la carpeta en algún lugar, ¿no? ¿Están de acuerdo que así es como normalmente se hace? Entonces, justamente lo que quisimos hacer con esta parte de la máquina de estados es tomar tu misma entidad de solicitud de vacaciones que ya llenamos y simplemente irla pasando por el flujo hasta que terminen de llenar y ir cambiando de estado. Normalmente ese estado es justamente el estado solicitado, la prueba jefe, el aprobado, rechazado, ajuste de empleado, que son como normalmente los estados, pero es el mismo documento que tiene un atributo que se llama estatus, en donde se va cambiando ese documento solicitud de vacaciones y vamos cambiando el estatus para ir haciendo el cambio pues del estado del documento hasta que se cierra, ¿no? Y ahora, en esta máquina de estados tenemos tres conceptos básicos, ¿no? Uno de ellos que le llamamos son las transiciones. Esto que vemos aquí, el cuadro, los rectángulos, perdón, son las transiciones. Las transiciones pueden ser de varios tipos. Una transición de usuario, que en este caso es una transición de usuario, es una interacción que esa transición se tiene que dar con la interacción, en este caso del usuario, que tiene que llenar una solicitud. En el caso de solicitud de vacaciones,
Aquí lo que se va a hacer es que el usuario tiene que ejecutar esta transición, que es llenar el formulario, ¿no? Y una vez que llena el formulario, va a haber una acción, que es la del enviar, que es esta línea que vemos aquí, que es el usuario tendría que llenar el formulario en la transición y luego apretar el botón de enviar, que es este botón que está aquí, que es la línea, para pasar a un estado de solicitado, ¿no? Y una vez que está esta solicitud de vacaciones en el estado solicitado, puede aquí iniciarse otra transición, que es la de aprobación de vacaciones, que es en este caso por el gerente. Entonces, el gerente es el que tendría que iniciar esta transición, es la interacción del gerente con esta transición para poder pasar a un siguiente estado, ¿no? El siguiente estado es que tiene tres opciones, tres acciones, es llena o revisa esta aprobación de vacaciones y puede dar la acción de aprobar, de rechazar o de solicitar ajustes, ¿no? Y en base a esa acción es que va a cambiar de estado. Cambia si aprobado jefe, rechazado o demás. Y una vez que está, digamos, aquí en aprobado por jefe, también puede iniciarse otra transición, que en este caso es por recursos humanos, que sea el que se tiene que encargar de validar esta solicitud, que es la misma solicitud que vamos arrastrando. Si se dan cuenta, la misma solicitud, simplemente aquí cambió el estatus y ya luego hay otra persona que tiene que interactuar con la misma solicitud para llenar otros campos. Luego acá cambia de estado y aquí ARH tiene que llenar otros campos o hacer alguna acción para ir cambiando de estatus, de estado la misma solicitud, hasta que ya termina, ya sea aprobada, rechazada o ajuste, porque aquí ya no hay una transición posterior que se pueda continuar. Entonces, si se dan cuenta, es la misma idea que tenemos acá, pero de una forma mucho más simple. Acá simplemente es cuál es el estatus y cuál transición sigue dependiendo del flujo que definamos y en cada transición qué acciones se pueden hacer para, digamos, que cambiar el estatus dependiendo de la acción que haga del usuario. Estas transiciones pueden ser de usuario, pueden ser de sistema, pueden ser de tiempo, en fin. Tú puedes definir ahí tus transiciones y esperar un tiempo y si no te contestan, pues ya que cambia automáticamente la transición o es un servicio que tiene que llegar un dato externo, cosas así. Pero al final es lo mismo que podemos hacer de este lado, lo podemos hacer así, pero mucho más simple. Y la idea es aquí, más que mantener nosotros una instancia de proceso, es aquí más bien, es nuestro mismo documento de solicitud de vacaciones, que es la misma idea que les decía. Llenamos nuestro formulario y lo vamos pasando de área en área, de manos en manos, hasta que se termina de llenar el documento, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra solicitud, que vemos todos los datos que inicialmente son los que llenó el usuario, pero tendríamos que ahora complementar con los datos que debemos de agregar para dar ese seguimiento en cada uno de los estatus, ¿no? Bueno, dudas, comentarios, que más o menos no sé si me expliqué, si quedó claro respecto a este cambio de cómo vamos a definir un proceso basado en una teoría de autómatas, basado en transiciones y estados. Si alguien tiene alguna duda, comentario, lo discutimos y la idea es que quede claro para poder hacer el ejercicio. Bueno, entonces, nos vamos por acá. Y entonces, ¿cuáles van a ser los estados y cuáles van a ser las transiciones que deberíamos de nosotros generar directamente en nuestro sistema, ¿no? Tenemos un estado que es el estado solicitado, el estado autorizado, rechazado y solicitud de cambio. A lo mejor vamos a hacerlo ahorita muy simple y vamos a dejar nada más el happy path, que sería el solicitado y el autorizado, ¿no? Vamos a dejar esto de lado nada más para entender cómo funciona esto. Tenemos un estado solicitado y un estado autorizado. ¿Cuáles serían las transiciones? Las transiciones serían, a lo mejor, una es la de solicitar, que es más como el verbo, es el usuario tiene que hacer la solicitud, ¿no? Solicitar en este caso viáticos. Y hay otra transición sería la de autorizar.
Son mis dos transiciones y esta es pues, solicitado. Nuevamente, esta es la acción, digamos, bueno, la transición sería que el usuario tenía que hacer la solicitud de viáticos, solicitar los viáticos, y una vez que haga la transición, tiene que pasar a un estado solicitado. A lo mejor vamos a verlo esto de la otra forma, pero bueno. Y luego tenemos que empezar a ver algunos dentro de nuestro modelo de datos, tendríamos que ir agregando algunos valores, ¿no? Uno de ellos tendría que ser justamente pues el estado. El estado tendría que tener unos valores que son los que vimos de este lado, que sería el solicitado y autorizado. Dentro de nuestra solicitud tendríamos que tener esa propiedad de estado, ¿no? Y a lo mejor tendríamos que tener algunas propiedades de seguimiento, que sería a lo mejor la persona solicita, que sería algo parecido a lo que tenemos de acá, pero esto sería, podríamos utilizar esta ID del empleado, pero esta podría ser que alguien solicite o que pida los viáticos para alguien más, pero acá está directamente quién quién ejecuta esta acción del solicitado, ¿no? Persona que solicita. Y a lo mejor sería fecha, solicitud. Que también esta es una interna, que nos va a servir estas dos propiedades nos van a servir para dar seguimiento a cuando se llena o se cambia este estatus, ¿no? Se hace la solicitud y cambias a solicitado. Y lo mismo tendríamos que tener aquí la persona que autoriza, que son opcionales estos más son como para seguimiento, pero y fecha, autorización. Vamos a definirlos porque justamente tienen que ver con este cambio de estatus, ¿no? Cuando hagamos este cambio de estado a solicitado, deberíamos de loguear por temas de pues, seguimiento de nuestro proceso, quién fue quien hizo la solicitud y en qué fecha, y quién fue el que hizo la autorización y en qué fecha también, ¿no? Que serían estas 4 propiedades que deberíamos de agregarle a nuestro proceso. Vamos a verlo rápidamente aquí. Y nos vamos a nuestra solicitud de viáticos, propiedades. Y aquí para rápido vamos a pegar contexto para que me ayude a generar estas propiedades, ¿no? Entonces, vamos a ver dónde me los genero. Aquí está, persona que autoriza, no. Déjame ver cómo generó, es que seguramente les puso un ID. Digo un estado, acá está. Es que me las puso acá con un ID. Vamos a ponerle un 300, seguimiento del proceso estado. Luego persona que solicita, vamos a ponerle un 310. Fecha de solicitud, 300. Persona que autoriza. Fecha de autorización. Ok, vamos a ordenarlas. Y aquí ya tenemos en los IDs 300, estos que tenemos aquí, tenemos nuestras 5 propiedades que agregamos: estado, persona que solicita, fecha de solicitud, persona que autorice, fecha de autorización. Bueno, esto debe estar aquí ya, si lo vinculamos correctamente, el status, pues sí es un string, y debe ser un value map. Ahorita lo vemos. Persona que solicita debería ser, pues creo que los personas lo estamos manejando con un long, y debería de ser aquí un data source que está vinculado hacia el usuario. No, bueno, esto lo vamos a manejar, mira, no. Lo vamos a dejar así como string porque internamente lo va a vincular, nada más es una bitácora y lo va a dejar como
como un string vinculado a su correo electrónico. Ese es seguimiento nada más, no lo vamos a llenar nosotros, lo vamos a dejar así. Y nada más la fecha. Esto sí lo vamos a manejar como un daytime, long, daytime. Creo que es así, pero bueno, hasta ahí estamos. Ahora, el tema es, estos campos realmente no serían campos que debamos demostrar directamente cuando generamos nuestra bitácora. Aquí, si se dan cuenta, ya deberían de aparecer de este lado también, pero esos campos no son campos de seguimiento de nuestro proceso, entonces no deberíamos de poder capturar esos campos aquí, este estatus, estado, persona solicita, estos datos no deberían de mostrarse aquí porque son campos de seguimiento, entonces los vamos a ocultar ahorita de rápido de nuestra vista. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos a nuestro menú de... No, pues no. No, de hecho los vamos a dejar así ahorita, puesto que realmente de viáticos, no es la vista que deberíamos nosotros de tener, esta es una vista de administración. Más bien lo que debíamos de tener es una vista ya propiamente del usuario que va a hacer la solicitud del proceso y todo lo demás. Entonces, esto lo vamos a dejar ahorita así, puesto que aquí no es donde deberíamos de hacer nuestra solicitud. Esto nada más es una herramienta de administración en donde el administrador pudiera llegar y hacer un cambio en la solicitud, como más interactuar con la base de datos. Entonces, hasta ahí estamos bien. Pero bueno, tenemos 20 minutos todavía, vamos a ver si logramos empezar con nuestro proceso. Del lado del menú de desarrollo tenemos la parte de Data Manager, que es lo que hemos estado viendo en estos días, y ahorita vamos a empezar con otra nueva opción que se llama Process Manager. Y este Process Manager lo que nos va a permitir justamente es definir procesos de negocio, como los que veíamos de este lado. A ver, un segundo, espera. Listo, pero es que se encerró mi gato en el baño. A ver, entonces, aquí lo que vamos a hacer es vamos a iniciar un proceso. Se va a llamar igual solicitud viáticos. Viáticos. Descripción, bueno, pues ya nos vamos a poner el data source que vamos a utilizar. Aquí es, ojo, este es el data source base, que es el documento que vamos a ir arrastrando, que les comentaba yo, es un documento que tenemos que ir llenando a lo largo de todo nuestro proceso, ¿no? Es el documento principal, podríamos tener más de uno, pero este es el de default, ¿no? Y la transición inicial no tenemos definida, entonces ahorita lo dejamos así. Tendríamos que ver cuál es la transición inicial de nuestro proceso, ahorita lo vamos a ver. Y aquí ya definimos nuestro proceso inicialmente, pues simplemente solicitud de viáticos y va a estar vinculado a la tabla, al data source de solicitud de viáticos. Y luego vamos a empezar definiendo los estados, ¿no? Esos estados, pues la idea es que nosotros podamos ir definiendo aquí el nombre del estado, a lo mejor habíamos dicho que era solicitado y autorizado, ¿no? Solicitado, una descripción si la podemos tener, podemos poner lo mismo. El data source, pues va a ser el mismo data source. Les comentaba de que este estado pudiera afectar a otro data source diferente, pero en este caso va a ser el mismo data source. La propiedad del cambio de estado, pues va a ser estado. El valor del estado va a ser a lo mejor ya es el valor que va a guardar en la tabla. Solicitado, vamos a ponerlo con mayúsculas, para que sepamos que es el valor, y la propiedad del usuario, es decir, la propiedad donde se va a asignar el usuario, pues es la persona que solicita,
Y la propiedad de la fecha, pues es la fecha de solicitud, ¿no? Justamente las tres propiedades que habíamos definido, si se dan cuenta. Entonces, aquí ya estamos definiendo este estado y está mal escrito. No sé si está bien, no, ya no veo. Solicitado. Solicitado. Ok. Solicitado. Solicitado. Ok. Entonces, aquí, nuevamente, lo único que estamos definiendo es, va a haber un estado que se llama solicitado, que va a modificar la propiedad de estado de la entidad solicitud de vacaciones. Entonces, es decir, cuando se cambia este estado solicitado, va a asignar en la entidad solicitud de vacaciones en la propiedad de estado, va a asignar el valor solicitado, ¿no? Ese es el valor que va a guardar ahí. Y va a registrar la persona que hizo este cambio en esta propiedad y la propiedad, bueno, y el valor de la fecha cuando lo hizo lo va a agregar en esa propiedad también, tipo de solicitud. Tipo de solicitud, ¿no? Es fecha, persona, fecha, ¿cómo está? Fecha, solicitud, no tipo de solicitud. ¿Ok? Y luego vamos a generar de una vez la otra, el otro estado que es autorizado. ¿Sí era, no? Autorizado. Igual la descripción, igual también va a ser en la misma propiedad, la misma propiedad de estado, pero ahora vamos a agregar aquí autorizado. En el estatus vamos a guardar autorizado y aquí pues, estas son opcionales, pero vamos a agregarlos para que se vea mejor. Persona que autoriza y también la fecha de autorización. Fecha de autorización. Listo. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esto, pero estos son nuestros estados que vamos a agregar. Si se dan cuenta, aquí ya pudiéramos empezar a ver nuestro diagrama. Y ya tenemos dos estados. No tenemos transiciones todavía, pero pues ya sabemos que debería de haber dos estados para ir vinculando. Y luego, ¿qué otra cosa tenemos? Nuestras transiciones. Las transiciones son nuevamente, pues, las interacciones ya con el usuario, depende del tipo de transición, pero en este caso van a ser dos transiciones de usuario, que va a ser, así hemos definido también en el Excel, que va a ser, a lo mejor la solicitud de viáticos, vamos a ponerla así. Nombre, solicitar viáticos, el tipo va a ser una propiedad de un tipo usuario, que es una interacción, una forma que tiene que llenar el usuario. Estado de origen, pues no va a partir de un origen en específico, va a ser la transición inicial, y vamos a iniciar directamente con la solicitud del viático, ¿no? El data source, pues igual va a ser solicitud de viáticos, y la propiedad de asignación de usuario va a ser, pues igual la persona que solicita ahorita de momento, ¿no? Aquí, esta es relevante porque esta propiedad es la propiedad que se va a utilizar también como para luego ver quién, una vez que se asigne esta, es quién lo puede modificar. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante ya que quede un poco más claro. A lo mejor más con RH. No me voy a complicar. Ahorita, digo, similar, ahorita lo podemos ver como si iría a la propiedad de propiedad del usuario que estamos de este lado, aunque tienen funciones diferentes. Ahorita hay que poner la misma y ya luego explicamos cuál es la diferencia entre una y otra. Y luego al final va a haber otra transición que se va a llamar autorizar viáticos, que va a ser también de tipo usuario. Aquí sí, aquí es donde empezamos a ver la parte interesante. Va a ver cuál es el origen, cómo llegamos a de dónde proviene de solicitado. Una vez que esté solicitado, pues ya podría iniciarse esta transición. Ahorita la vemos en el diagrama. Y luego el data source igual solicitud y la persona que autoriza. Ok, hasta ahí, si vemos nuestro diagrama, ya tenemos estas entidades y ya vemos que de solicitado podríamos iniciar autorizar.
pero todavía tenemos que ver estas son las de origen, pero tenemos que ver las de destino después de la transición hacia dónde puede ir. Entonces, en las transiciones aquí también podemos abrir directamente el detalle de la solicitud de viáticos y aquí podemos ir agregando estas acciones. ¿Cuál es la acción que debe tener después de solicitar viáticos? Pues una acción sería, pues a lo mejor enviar, no sé. Enviar, vamos a poner enviar. Estado, destino, pues sería solicitado. Y a una descripción, ayuda si fuera el caso. Solicitar. Seguramente hay que recargar ahí. A ver, vamos a ver. Aquí está. Bien. Ahora, ¿cómo vemos nuestro diagrama? Se dan cuenta que ya tenemos esta solicitud de viáticos, que es el usuario que solicita, luego hace la acción de enviar, pasa a solicitado. De solicitado se puede inicializar la autorización de viáticos y de autorización de viáticos podremos pasar ya a autorizado. Entonces, de la transición de aquí de esta transición tendríamos que generar una acción que se llame, no sé, autorizar, y el estado que debe pasar es autorizado, y pues ya. Aquí se está viendo raro, pero bueno, sí lo está guardando bien. Sí, está bien. Entonces ya, si vemos nuestro diagrama, sería algún flujo, happy path, digamos, ahorita sería rápido. De solicitud de viáticos pasa a solicitado y solicitado pasa de solicitado pasa el estatus de solicitado. Bueno, el usuario hace la solicitud, llena la solicitud, pasa al estatus de solicitado. Luego ya otro rol podría pasar a validar, autorizar, perdón. Y una vez que autoriza, pues pasa a estado de autorizado, ¿no? Y creo que ya tenemos poco tiempo, vamos a ver si logramos hacer algo. Ok. Luego, hay estos viáticos que debe estar más del lado de la administración. Nuestro viáticos la vamos a mover acá a la administración de viáticos, que esté dentro de administración. Entonces ya movimos solicitudes de viáticos. Simplemente estamos reestructurando nuestra opción de menú para que ya no aparezca aquí. Entonces, esto ya va a aparecer del lado de solicitudes de viáticos y aquí están todas nuestras solicitudes. Pero nuevamente, esta es una vista de administraciones como si estamos administrando nuestra base de datos. Pero no va a ser la vista final para hacer nuestra solicitud. Entonces, vamos a generar una nueva opción de menú que se va a llamar no sé si se llamaba, sino, pero vamos a ver, solicitud de viáticos. Padre va a ser directamente, pues a lo mejor menú, va a estar abajo de administración. Y aquí la parte relevante es que en lugar de ser un grid como lo veníamos manejando, bueno, este es menú, pero está bien. Acá en el tipo, en lugar de ser un menú como lo veníamos manejando, ahora va a ser un process tray. Y esta es una bandeja de procesos, es un componente que ya está creado para manejar los procesos. Entonces, básicamente definimos que es un process tray y vamos a definir el proceso. Va a ser solicitud de viáticos, que es nuestro proceso que ya definimos del otro lado. Aquí podemos definir también, vamos a ver que hay un grid en donde podemos ir definiendo el identificador, a lo mejor, no sé, el empleado que hizo la solicitud, a lo mejor tipo, proyecto y ya, ¿no? A lo mejor, por poner un ejemplo, el importe, si quisiéramos ver algunos datos que quisiéramos ver del lado de nuestra bandeja de procesos.
Y hasta ahí ahorita de momento, si mal no recuerdo, ¿ok? Y entonces aquí lo que vamos a tener ya ahora, que bueno, no le dimos ningún rol ni nada, por eso no podemos verla todavía, está aquí. El status vamos a activarla y vamos a poner un rol de acceso que va a ser cualquier usuario pudiera tener acceso a esta tabla. Bueno, esta bandeja de procesos. Ya tenemos nuestra solicitud de viáticos y si dan cuenta aquí ya tenemos nuestros eh, procesos ya iniciados, ¿no? Aquí está, pues este no tiene y el estatus nos hace falta, ¿no? Vamos a agregar el estatus. Si no, ¿cómo vamos a ver en qué estatus están? Estado. ¿Quién sabe qué hizo? Pero bueno, aquí realmente lo que deberíamos empezar a ver es, aquí nos debería aparecer unas acciones de poder iniciar el proceso. Ahorita no hemos definido del lado de las transiciones quién puede iniciar el proceso, quién tiene permiso. De hecho, no hemos creado, hicimos la definición de nuestro diagrama, pero no hemos iniciado, hecho esa solicitud, pues ni siquiera es válida. De hecho, tendríamos que volver a generar una, porque esta la habíamos llenado nosotros inicialmente. Pero aquí la parte relevante es, nosotros tendríamos que empezar aquí ya podríamos nosotros empezar a definir las acciones para iniciar nuestro proceso. No me aparece ninguna acción porque no tengo los permisos, entonces vamos a empezar a complementar nuestro proceso. Ya tenemos unos minutos, a ver si logramos hacer algo rapidísimo. Bueno, nuestro proceso, tenemos los estados, luego en transiciones, en solicitar viáticos. Aquí, esta solicitud de viáticos es una transición y es algo muy parecido a lo que sería un menú del otro lado. Aquí yo podría definir el estatus que está activa, podría definir el rol de acceso que va a ser cualquier usuario, es el que va a definir esta transición. El tipo va a ser una forma, y aquí es donde vamos a definir qué tipo de transición es. Pues es una transición, pero que va a tener acceso a este usuario con este rol, y va a ser una forma, y la forma, pues vamos a ver aquí qué propiedades debería llenar directamente en este momento el usuario, ¿no? A lo mejor el empleado, que esto pensaría yo que debería salir automático, pero vamos a dejarlo así. El RFC, resumen de petición, tipo de solicitud, persona, proyecto, plaza, fecha, importe, toda esta información que es la que debería de estar, que va a capturar el usuario. Región, archivo adjunto, está ahí. Y las demás ya son de seguimiento. Estas son las propiedades que debería de tener directamente. Y aquí ya pues damos guardar. Entonces ya tenemos definida nuestra primera transición y ya definimos qué usuario con qué rol puede generarlo, ¿no? Y qué propiedades deberían de verse en esta primera vista, ¿no? Entonces, si nos vamos acá, todavía sigue sin aparecerme, no sé si no tenga el permiso. Pero... siguiente. Me hace falta un permiso. Estudio de viáticos. Yo sí tengo el rol de usuario. Voy a generar. Sí. Sí. Ok. Proceso. Transición de inicio nos hace falta, que es solicitar viáticos. Nos faltaba esa definición. Entonces, bueno, si vemos el diagrama,
aquí ya está un poco más claro. Aquí ya si se dan cuenta, esta es la transición inicial, por eso está es la primera que se va a generar. Esa transición es de tipo usuario. El rol de usuario es el que la puede ejecutar y se llama solicitud de viáticos, y esta va a tener una forma con estos campos que son los que se van a mostrar en la forma. Y ya luego le va a aparecer un botón enviar que va a cambiar de estatus solicitado. Entonces ahora sí ya nos debería aparecer acá justamente solicitar viáticos, que es la primera transición que podemos hacer. Entonces, pues le damos aquí solicitar. Si se dan cuenta, esta ya aparece lleno porque esa instancia estaba ahí guardada, creada, pero no estaba con ningún estatus. Entonces podemos iniciar esta instancia o podemos iniciar una nueva, ¿no? Iniciar solicitud de viáticos y aquí nos va a dar directamente todas las opciones. Si se dan cuenta, aquí perdimos el formato porque eso estaba del lado de la vista y acá tenemos otra vista. Tendríamos que volver a definir ahí los atributos de visualización. Ahorita los definimos muy rápido. Y aquí tenemos tres opciones. Regresar, que es, pues, no quiero iniciar mi solicitud de viáticos, me regreso acá donde estaba, o quiero guardar mis datos, pero no quiero enviarla ahorita, simplemente quiero guardarla, que sería como este caso en donde estoy aquí, Verónica ya hizo su solicitud y quiere guardar, pero todavía no quiere enviarla, simplemente la guarda ahí dentro de sus solicitudes que están pendientes y ya en el momento que quiera, pues, le da aquí enviar. Esto le vamos a dar aquí enviar. Y esta solicitud, pues ya pasó aquí, ya estatus solicitado. Si viéramos aquí el diagrama interno, vemos que esta solicitud de viáticos, que vienen aquí todos los datos, están en el estatus de solicitado, y aquí vemos la bitácora, ¿no? ¿Quién hizo en el administrador? Inició la transición, solicitud de en tal tema y en tal fecha, ¿no? Ya. Viene aquí como un poco la bitácora de todos los cambios para luego hacer un poco de análisis y ver en qué pasos se está tardando más, quién es el cuello de botella o cosas así, ¿no? O cómo mejorar el proceso. Y y pues ya, ya está en ese estatus. Entonces, la única forma de pasar de ese estatus al otro es, pues, iniciar la siguiente transición, que ahorita no la tenemos, ¿no? Creo que ya se nos acabó el tiempo, pero rápidamente, nada más, antes de que se me vayan, en procesos, vamos a editar por último la transición esta de autorizar, muy rápido, nada más para que veamos. Va a ser una forma, status, activa, data source, persona que autoriza, propiedad de la forma. A lo mejor aquí él nada más va a ser el empleado y el monto, no sé, digo, aquí tendría que tener varias, pero muchas de estas a lo mejor no tendrían que poderse modificar, no sé. No importa, nada más así de rápido. Y ya. No sé si me faltó algo. El rol de acceso, va a ser solamente un administrador que debería de poder hacer esta y listo. Entonces ya del lado de estos ya tenemos aquí, como soy administrador también, puedo no nada más solicitar, sino también autorizar los viáticos de esta solicitud que teníamos. Entonces aquí ya va a poder ver los campos que nosotros le definimos que podía ver, el importe, y aquí puede hacer lo mismo, guardar para después o autorizar. Si le damos aquí a autorizar, ya pues está el estatus autorizado, en nuestro diagrama ya apareció aquí, y ya en la bitácora también tenemos quién solicitó, quién aprobó. Y ya el usuario final que hizo, pues ya le debería aparecer aquí en su bandeja que esta solicitud ya fue autorizada, ¿no? Hay que hacer algunos ajustes todavía ahí en diseño y cosas así. Pero bueno, dudas, ya me extendí un poquito. Dudas, comentarios. Digo, vamos a avanzar ya luego, a lo mejor nos vamos un poco más lento y recapitulamos la clase que viene. Ahorita es para que viéramos un poquito cómo funcionaba, y si quieren la siguiente clase, la siguiente sesión ya detallamos un poquito más en cómo hacer el modelado, los conceptos, pero la idea es que viéramos rápidamente cómo podíamos integrar un proceso. Y de hecho todavía nos hace falta terminar el proceso, ahorita nos fuimos por el Happy Path, pero habría que ver las excepciones y cosas así, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias a todos, nos vemos la siguiente sesión.